Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros en esta entrega de hoy. El tema de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la discusión de la ley en el Congreso Nacional a través de la cual se intenta rescatar a la estatal eléctrica. ¿Hasta dónde la propuesta traerá los beneficios que la Hacienda Nacional requiere? Hoy vamos a hablar con expertos de este tema. Lo último que han dicho los organismos de crédito internacional respaldando la propuesta, cómo debe enfocarse la discusión a nivel de la Cámara Legislativa. El doctor Dante Mossi es experto en temas energéticos y también nos acompañará en cuestión de minutos. Sumamos al diálogo a Edgar Rodríguez, que es un experto de la sociedad civil y que ha estado en el acompañamiento de esta reforma. Hoy conocemos muchos de los puntos sobre los cuales se va a discutir en el Congreso Nacional. ¿Cómo encontrar un equilibrio para esta institución, doctor? Que yo recuerdo cuando usted estaba al frente del Banco Centroamericano, tantas veces hablamos de ese agujero fiscal que le generaba a toda la estructura financiera del país. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Yo creo que la primera reacción que yo tengo es que esto fue un problema fiscal, no del 2018, cuando yo entré al BCE y se comenzó a hablar con el presidente Hernández sobre el tema del ENE, sino más bien desde mucho más atrás. Desde el año 2008 ya las pérdidas del ENE comenzaron a ser realmente grandes. En aquel momento eran cerca del 25% y se consideraban gravísimas. Y se hizo un estudio. Hoy estamos cercano a los 40. Exacto, por le digo, los tiempos cambian. Y lo curioso, y eso es algo que me llama la atención, que quien pidió ese estudio al Banco Mundial fue el presidente Manuel Zelaya Rosales, y siendo gerente del ENE, Rixi Moncada. De hecho, de ese programa nació, de ese estudio que se hizo en el 2008, está publicado, lo pueden buscar en la hoja de internet del Banco Mundial, se decía que la solución era que la empresa estaba demasiado grande y había que acercarla más hacia el cliente. Pues el gerente estaba muy distante de los problemas reales de Chendo, de Dante, cuando no tenía luz, porque la empresa era demasiado grande para su propio bien. Así que la decisión es realmente, es una palabra que suena como a bisturí, pero es un término financiero que lo que hace es partir a la empresa un problema grande en tres problemas menos grandes. Entonces van a haber tres empresas, generación, distribución, transmisión. Yo diría que uno de los temas que debería preocupar a los señores diputados es la transparencia, porque se está hablando que esas empresas van a regirse por el Código de Comercio, o sea, van a ser como empresas privadas. Entonces tenemos que forzarlas a que publiquen lo que van a comprar, cómo lo compran, a quién le están pagando. Y aquí, perdón que lo interrumpa, pero ese es un esquema que no la aparta del Estado. No la aparta del Estado. Porque ahí es donde, y esto es oportuno aclararlo, doctor, usted que conoce la institución, porque el político ya que está en otro escenario habla de privatizar. Es un esquema para un manejo que puede tornarse efectivo. Así es. Yo creo que el mejor ejemplo que podemos hablar es el ejemplo del grupo CEL en El Salvador. Es la Comisión Ejecutiva de Río Lempa. El Salvador en su momento privatizaron todo. O sea, pero cuando quisieron tocar energía, los congresistas en su momento dijeron, no, cuidadito tocar represas, Salvador tiene energía geotérmica, entonces energía de los volcanes, eso no lo vamos a privatizar. Entonces se creó el grupo CEL, y donde el equivalente ENE, ¿verdad? Se separó en generación. Hay generación, CEL, ¿cómo se llama? Geotérmica, CEL, hidroeléctrica, hay un poco de distribución, y la transmisión que la maneja la CEL a nivel nacional. Entonces, lo que le quiero decir es que, y estas empresas, curiosamente, trabajan hombro a hombro con las empresas privadas, con AES y con otras que trabajan en El Salvador. Y es algo más. El BCE le prestaba a la CEL de manera directa, sin el aval soberano, y operaba sumamente bien. Y de hecho la CEL es una empresa totalmente solvente, que paga sus cuentas y tiene pérdidas bajísimas. Ahora, ¿cómo debe llevar esto
el Congreso al momento de la discusión, porque me llama poderosamente la atención que si vamos al 2008, fue la administración Zelaya el que propuso esta política de transformación de la NE, pero hoy se están oponiendo. Entonces, eso es lo que a veces no termina de entender el técnico, no el político, el técnico, el que conoce la institución, porque en 2014, quizás con unas modificaciones a lo que estamos viendo ahora, ya teníamos una ley general de la industria eléctrica y el político la truncó. Así es. Miren, ha habido muchas ideas. Yo creo que los intereses de grupos, ¿verdad? Voy a usar las palabras del grupo fáctico, ¿verdad? Grupos de poder, generadores, distorsionaron un poco la ley. Pero la verdad es que la ley general de la industria eléctrica es una ley muy parecida a la de Guatemala. Y es una ley donde las empresas todas compiten de igual manera. Entonces, lo que esta reforma está proponiendo, que de hecho es uno de los pasos de 3, creo yo, que son esenciales, pero este es el primero y el más importante, es realmente el de hacer el problema grandísimo, el dolor de cabeza que tiene el Estado de Honduras, un problema menos grande. O sea, la N Generación, por ejemplo, no va a tener problemas. El que se nombre como gerente de N Generación va a poder pensar en la quinta turbina del cajón, va a poder cómo mejoro las instalaciones del cajón, cómo mantengo al día todas las subestaciones que conectan la generación del Estado con el sistema nacional. El de ENE Transmisión va a estar más interesado en cómo financio las líneas de transmisión, cómo conecto clientes, cómo les cobro peaje a los usuarios de este sistema, y donde va a estar el problema toral, va a ser otra vez en ENE Distribución, pero ya va a estar más cerca. Que ENE Distribución es el que eventualmente va a tener la alta responsabilidad de las pérdidas técnicas y no técnicas, que es donde está la gran interrogante, doctor. Así es. Y la ENE Distribución tiene que trabajar duro y nuevamente, o sea, yo quiero saludar al presidente Asfur en algo, y es que dio la cara. Y yo creo que eso hacía falta desde el día cero. Él salió hablando, defendiendo, esta reforma es mía, yo estoy apoyando al gerente del ENE, estoy apoyando al ministro de Energía, estoy apoyando al ministro de Hacienda. Entonces, de igual manera, tiene que hacer lo mismo con ENE Distribución, porque curiosamente, se han hecho una cantidad de estudios, yo creo que no hay que repetirlos porque son los mismos vicios. Hay 2 zonas de Honduras donde las pérdidas son muy elevadas. Es el Valle de Sula y Choluteca. Y en el Valle de Sula sabemos dónde están los circuitos que generan mayores pérdidas. Y no son usuarios de una choza ahí que está con un alambre pelado conectado. No, son centros comerciales, son empresas. Y sabemos los nombres, pero cuando llegan a querer cortar, llaman al compadre para que paren el corte de esa conexión. Entonces, ahí es donde se requiere todo el apoyo político del presidente de la República para cortarle el servicio a todos los morosos de la ENE, y por eso ahí se necesita un gerente de tiempo completo que se dedique enteramente a la cobranza y gestión de facturación de la ENE para que la ENE salga adelante. Y aquí hay otro elemento, darle la seguridad a quienes tendrán esta responsabilidad que de aprobar el Congreso Nacional, ser un gerente hondureño, dice la ley. Hoy escuchaba unos criterios de algunos reconocidos profesionales del derecho y dice, no le vaya a parecer malo, pero ahí hay que agregar hondureño por nacimiento y tener definiciones claras por la responsabilidad que tendrá. El hecho de que el presidente hoy, ya vamos a escuchar al presidente Afura, lo hayamos visto en ese tono inusual de él, hablando de la propuesta, con esa garantía hacia dónde debe orientar la discusión en el Congreso en un proceso de socialización, porque si bien se va a pasar un debate, un segundo debate, vendrá el momento clave en donde se debe entrar en una discusión con técnicos. Yo insisto en esto, porque es un asunto estrictamente complejo entenderlo, y el político ya sabemos cuál ha sido de su comportamiento, cuidar el voto, y por eso no se corta la luz. Así es, mire, yo creo que acá, mi consejo a los señores diputados, al menos el texto que yo he tenido acceso, es un texto bastante razonable.
Realmente ha sido una evolución de muchos años, no hay nada altamente controversial. Quizás lo que yo agregaría, como le comentaba, es que cuando el Estado opera bajo la ley del Código de Comercio, ahí es muy problemático, ¿verdad?, que se comporte como privado. O sea, yo recuerdo el ingeniero Chitín Valenzuela decía, si yo regalo un teléfono, los primeros que me van a venir aquí es la Contraloría. Porque decir, pues estoy regalando bienes del Estado, ¿verdad?, sin autorización. Entonces, el Código de Comercio sí permite regalar regalías comerciales. Entonces, ahí se requieren normas no tanto de restricción, sino más bien de diseminación de información, auditoría social. Creo que es un ejercicio vital de estas empresas públicas en el sentido de Estados Unidos. Estados Unidos tiene muchas empresas públicas que transan en bolsa. Esas están obligadas a publicar los memorándum internos de comunicación para que el público conozca de qué están hablando las empresas. Así que yo, el consejo que le daría a los diputados, este es el primer paso y es fundamental. Y yo creo que la señal que están dando los bancos, y me alegra mucho que el Banco Mundial fue el primero en salir adelante, en defender, en apoyar esta iniciativa. Como le comentaba, en el 2008 formé parte del equipo que preparó el primer informe del sector energía. El BID, la CAF, el BESIE. Quiere decir de que el gobierno va a tener las puertas abiertas para un financiamiento muy grande. Yo estimaría que fácilmente son unos 1.800 millones de dólares que necesita para pagar a los generadores privados, lo que se les debe, y pagarles también el bono soberano que se debe ¿cómo se llama?, en enero. Yo creería que el BCE puede pagar fácilmente, puede financiar fácilmente unos 1.000 millones de dólares. En El Salvador, el BCE en su momento le tocó, como dicen, apretarla, ¿verdad? Y financiamos como 500 millones en diciembre y otros 500 millones en enero del año siguiente, y le dimos 1.000 millones a El Salvador, y El Salvador salió de su crisis. Yo creo que igual... Pero con una voluntad decidida de todos los actores involucrados en este caso. Así es. Entonces creo que ahí resolveríamos el tema financiero. Y el tercer tema, que es el más importante, es el tema de eliminar las pérdidas. Y hay que recordar, mucha gente dice, vamos a reducir las pérdidas 2%. No. Yo, como le comentaba, yo trabajé con el Banco Mundial en el Departamento de África, que de paso están jugando muy bien en el Mundial, así que felicidades. Quiero recordarles a los amables televidentes de que la reducción de pérdidas no técnicas, o sea, las pérdidas por robo, son las pérdidas más fáciles de cortar. Son las pérdidas donde la gente tiene que ir a cortar líneas de gente que no paga. Le llevan el contador y hasta que pague no le vuelven a conectar o un plan de pagos. Entonces es posible bajar las pérdidas de una manera significativa, drástica, con la voluntad política adecuada. Es decir, es un asunto de voluntad al final esto. Así es. O sea, si la electricidad es como el agua, es una tubería que va repartiéndose por todos lados. La ENE tiene los medios para poder perseguir esa energía que va por los cables y saber dónde se está robando. Y como le digo, no es tan importante el chiquito. Obviamente nadie debe robar nada, pero es más fácil capturar al más grande primero y después al más chiquito, porque el más grande es el que roba más kilovatios hora. A ese tengo que caerle con una manera, pero sustancial. Le voy a comentar cuáles han sido las barreras. Y recuerdo al presidente Zelaya, le vamos a caer a todos. Y cuando sacamos la lista de quiénes eran los acreedores más grandes, muchas eran municipalidades que bombean agua. Entonces ahí viene, y este mal, doctor, sigue hoy en la actualidad. Las alcaldías cobran, pero no pagan. No pagan, entonces, pero hay no hacen efectivo lo que ellos cobran y no lo enteran. Y no son muchas. Y por lo político, ahí se queda. Así es, Choloma creo que era una de ellas, pero no sé cómo está la situación ahora, pero le voy a comentar lo que hizo el presidente Juan Orlando Hernández. Y realmente en su momento me dice, mire que hace algo por mi pueblo. Gracias, una municipalidad que también le debía mucho al ENE porque bombeaba agua. Se financió un sistema de agua que de hecho hasta ahora se está construyendo, no se construyó en los últimos años, a pesar que está el financiamiento disponible. Y tiene fotoceldas, porque uno puede bombear el agua durante el día. No hay nada que impida bombear el agua en un tanque de almacenamiento durante el día. Entonces el mismo Estado puede ayudar a los municipios a que eviten usar energía eléctrica que básicamente pueden no utilizar. Así que hay maneras de resolver esto. Se necesita, como les digo, una cabeza que piense, que analice
Y muchas veces, tengo que confesar, en este gobierno es difícil encontrar quiénes son los grandes pensadores de reformas. Creo yo que esta es la reforma más significativa que hasta el momento el presidente Afura ha decidido tomar en sus manos. Y si esta reforma de ley es aprobada, creo que va a ser un primer paso de su legado como presidente de Honduras a todos los hondureños. Ahora, ¿cómo debe ser la discusión a nivel del Congreso? Se ha estado socializando, un sector privado ya se ha pronunciado, los generadores ya expusieron sus puntos de vista, sociedad civil. ¿Debe entrarse ya directamente o hay que continuar desde su óptica a sabiendas de que esto es muy, pero muy técnico? Mire, yo la verdad, como le comentaba, yo conocí los principios de la reforma del año 2008. Me siento un poco más bien desesperado de que haya tomado tanto tiempo, que esta reforma ha tomado tanto tiempo. O sea, y básicamente ha sido convencer al presidente en primer lugar y al Congreso Nacional en el segundo lugar. Yo creería que se debe comenzar a discutir artículo por artículo, sentar al gerente del ENE, al ministro de Finanzas, y que le pregunten una y otra vez, si usted quiere vender esta cosa, porque no va a poder, va a poner un artículo ahí donde no va a poder hacerlo. Yo creo que eso es lo que hace falta, porque yo lo que escucho es que el gran temor es que se va a vender. Y yo he estado en un proceso, hay que preguntarle a Gabriela Núñez y ¿cómo se llama? Al ministro de la presidencia, del bucle, puedo acordar, el licenciado Don Gustavo Adolfo Alfaro. Son los dos ministros que lideraron el intento de privatización de Hondutel, y eso es un trabajo masivo, caro, complicado, y ellos lo hicieron, lo completaron y no lograron llevarlo a feliz término porque el precio que se ofreció estuvo debajo del recomendado. Probablemente va a pasar lo mismo con la ENE si se quiere hacer eso, pero eso va a significar que es todo un periodo de gobierno. O sea, es imposible que este gobierno a esta altura pueda vender un activo a la ENE. Y obviamente el Congreso no está aprobando nada relacionado con venta de activos. Es más, en la ley se dice que los activos nacionales no pueden ser sujetos de gravamen. ¿Cómo debe plantearse esta propuesta? Bueno, y se entiende que si el presidente Afura lidera la propuesta, su partido lo apoyaría. Pero vamos a la bancada liberal, que es la mayor en oposición, y luego a Libertad y Refundación. ¿Cómo deben plantearles a ellos para que entiendan y no lo vean por lo político? Porque ya se han anunciado incluso hasta movilizaciones, poniendo en entredicho la propuesta frente a una pérdida que no la soporta ningún banco en el mundo. Se pierde, si lo queremos en dólares, doctor, un promedio de 2 millones de dólares al día, 54 millones de lempiras diarios. Y mire, déjeme ser más alarmista, porque yo creo que he escuchado declaraciones que yo creo que son temerarias. Si no se aprueba esta ley, porque eso es una posibilidad, ¿verdad? El Congreso aprueba o imprueba leyes. Si no la aprueba... O la engavetan. O la engavetan, ¿verdad? Y nunca se discute. Vamos a tener apagones, porque la ENE va a tener que buscar dinero, como dicen, hasta debajo de las piedras, para poderle pagar a los generadores, porque van a haber generadores que van a tener que apagarse. Quizá lo que va a ayudar un poco es que el precio del petróleo ha bajado un poco, entonces la deuda hacia adelante va a comenzar a bajar, pero la deuda acumulada está ahí, ¿verdad? O sea, ya está lista. Entonces, tener apagones al presidente Callejas le costó carísimo. Entonces, porque la producción cae. Entonces, yo creo que es muy importante que los miembros del Partido Liberal, del Partido Libertad y Refundación entiendan que esto es una estructura legal que le va a permitir al país transitar por una situación sumamente difícil. Yo los invitaría, y yo les diría a que vayan a El Salvador o inviten al gerente de la CEL de El Salvador para que les cuente y cómo ellos han logrado financiamiento. Por ejemplo, como yo le comentaba, el BESIE le prestaba a la CEL, no por sus represas sobre el río Lempa, que tiene varias, sino le prestaba por sus flujos financieros. Entonces, obviamente no se pone como garantía la represa, no se pone como garantía la planta geotérmica, sino que se pone como garantía el flujo de efectivo que sale de esa empresa.
Así que yo les invitaría a los miembros del Congreso Nacional a que conozcan la realidad de Centroamérica. El Salvador, a pesar de todo, es un país pequeño. No obstante, tiene un servicio de energía eléctrica de primera, tiene el precio de combustible más bajo. O sea, las leyes que han tomado han sido de poner, como dicen, el juego parejo para todos, para que todos puedan jugar. Y por eso que las empresas públicas, curiosamente, juegan como privadas en el mismo campo. Muy bien, está con nosotros el doctor Dante Mossi hablando de la problemática que se enfrenta en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Una pausa, ya regresamos. Bueno, seguimos aquí en el banquillo, en punto sobre la mesa. El presidente afura hoy, en un tono, reiteramos, inusual. Esto es lo que dijo al defender de forma íntegra el proceso de aprobación de la nueva ley de la industria eléctrica en nuestro país. Miren, yo quiero decirles que hoy es un día, esos días van a ser muy importantes para el futuro del ENE, que el Congreso hoy delante de ustedes le pido apoyo a los 128 diputados, a la Junta Directiva, desde el presidente Tommy Zambrano, que están haciendo un esfuerzo, toda la Junta Directiva y varias bancadas, la bancada del Partido Liberal, Partido Nacional, haciendo un gran esfuerzo para que esta ley de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la empresa de cada uno de nosotros, los hondureños, repitiendo, la ENE es de Honduras, la ENE es de Honduras, así se va a quedar, va a ser siempre de Honduras para cada hondureño. Pero les voy a decir una cosa, quiero que me lo entiendan bien, Honduras, no podemos seguir así, Honduras. Nos estamos desangrando con la ENE. Eso nos limita a invertir en salud, en educación, en infraestructura. Por favor, ustedes han visto todos los multilaterales, Banco Mundial, CAF, BID, Banco Centroamericano, Fondo Monetario, que ustedes lograron leer el acuerdo del Fondo Monetario. Todos dicen que estas reformas van de acuerdo a la ley. No tienen preferencia para nadie, es para que nos ordenemos. Miren, les quiero decir otra cosa. No me gusta ver para atrás, me gusta ver para adelante cómo voy a resolver los problemas. Y así estoy, firme para resolver los problemas de Honduras. Pero les voy a decir otra cosa. No es una reunión de un partido, en una asamblea, que van a hacer un análisis del ENE. La administración anterior, desastrosa totalmente. Y no solo desastrosa la administración anterior económicamente, sino que hicieron ver mal internacionalmente a Honduras. Eso no se hace. Eso no es de buenos hondureños. Eso no funciona así. Y yo quiero que entiendan que aquí, si quieren estar en asambleas, ir a la calle, también tenemos partido y fuerza para ir a la calle. Así, o respetan a Honduras o la respetan, porque estamos trabajando para servirle a Honduras. Bueno, un mensaje claro, sumado al elemento que nos planteaba doctor Mossi, que o hay una nueva ley que va a regir el tema eléctrico en el país, o vienen apagones. Y esto quizás no es miedo, es una realidad frente a el servicio que presta la NE, para decirlo así, nos proporciona luz, como decimos nosotros, tierra adentro, y nadie va a querer dar un servicio a una empresa que no paga. De acuerdo, o sea, todo se muere porque, a ver, dos temas creo que aquí son muy importantes. El gerente financiero de NE está diciendo que él va a ir al mercado local a levantar bonos. No publican nunca a qué precios levantan esos bonos, pero son 2.000 millones de lempiras mensuales más o menos. Pero el pasivo de hoy del ENE son 120.000 millones de lempiras, o sea, serían 60 meses consecutivos para levantar la cantidad de dinero que necesita hoy. Eso el mercado financiero local, lastimosamente, no se lo va a dar, no tiene capacidad para esos volúmenes de lempiras.
necesita el apoyo de la banca internacional. Sin ese apoyo no se puede hacerle frente a las deudas que están generando esos robos descarados de muchos malos hondureños que tienen empresas grandes que no pagan sus cuentas. Entonces, necesariamente, creo que el presidente, me alegra verlo de esa manera así de agresivo, ¿verdad? En el sentido de que es una situación realmente crítica. No se puede esperar. O sea, si esta reforma no es aprobada, va a haber que aprobar alguna reforma rápida para permitir al sector privado que pueda hacer transacciones entre privados, para que un generador le venda a una maquila, por ejemplo, para evitar que el país se pare. Porque eso es lo que vamos a lograr, que el aparato productivo de Honduras se va a parar porque no va a haber energía eléctrica, porque los generadores van a tener que apagarse porque no tienen el dinero que se les debe por el servicio prestado. Mucho menos hablar de una licitación de energía eléctrica a futuro. ¿Qué error se cometió? Usted que conoce la NE en los últimos años, sin ver 4, sino quizás 8 o una década. Mire, yo creo que el problema más grave del ENE, y la verdad es que yo siempre retrocedo mucho, les digo yo que la memoria más antigua que tengo yo fue de mi señor padre, Mauricio Mossi, que me llevó en una Semana Santa. Me dice, Dante, te voy a llevar al lugar del futuro de Honduras. Y dije, vaya a la playa. Y me llevó al campamento del Cajón. Yo no sabía qué era eso, aquel río todo café, peligroso. Y todos mis amigos están en la playa y nosotros estamos aquí en el río. ¿Qué es esto? Este es el Cajón. Entonces, ¿qué había en la ENE de ese momento? Habían personal técnico liderando la empresa. Los ingenieros eléctricos que dirigían la empresa fueron a estudiar mucho a Estados Unidos. Estamos hablando de los años 70. Así es, y convencieron al Banco Mundial en esos años que le prestaran $1.000 millones a la ENE para construir el Cajón y otros tantos más para Cañaveral de Río Lindo. ¿Por qué? Porque habían buenos técnicos con mucha credibilidad. Entonces, si usted se fija, el nombramiento de los gerentes de la ENE se volvió un premio político. Personas que no conocían del tema. Es cierto, es un puesto de administración, pero hay que tener una administración especializada en el área de energía. No es cualquier Francisco Los Palotes que va a saber qué es un kilovatio hora. Yo he trabajado, por ejemplo, en el Estado, en varias instancias, y yo recuerdo que un comisionado presidente en Conatel me decía, Dante, quiero ver el espectro. No, presidente, el espectro no se puede ver. No, pero es que yo quiero verlo, entonces le damos los expedientes para que lo viera. Pero ¿qué es el espectro? Es el éter, es el aire, es por donde vienen las ondas electromagnéticas. O sea, me tocó, como dicen... Convencerlo o enseñarle. Y tenemos esos políticos hoy, doctor. Claro que sí, claro que sí. Entonces yo creo que con no lo salva ni la inteligencia artificial porque de repente se puede consultar. Hay que explicarles, o sea, si vamos a insistir en el modelo que vamos a poner políticos que quizá tienen buenas intenciones, porque yo creo que hay buenos políticos y malos políticos. O sea, hay buenos políticos que quieren hacer las cosas, quieren el beneficio del pueblo. Yo creo que eventualmente la ENE distribución, por ejemplo, podría llegarse así como la ley de la industria del agua, que las municipalidades grandes o las municipalidades que quieren pueden administrar sus propios sistemas de distribución. O sea, el modelo da. En Guatemala así es. En Guatemala las municipalidades son las compañías de distribución de energía eléctrica. Es algo que podemos llegar más adelante. Pero volviendo al tema, de ser aprobada la ley esta semana, por ejemplo, y ojalá fuera, eso no es automático, toma tiempo, va a tomar como un año a que se ejecuten todas las acciones de transferencia, de mover a los empleados, decirle, mira, tu patrono ahora es ENE Generación, es ENE, o sea, eso toma tiempo, ojalá pudieran hacerlo en menos tiempo, pero lo que es importante es que ya se comienza con una nueva perspectiva del futuro del sector eléctrico, porque no es del ENE únicamente. Vamos a tener un ente regulador más fuerte, vamos a tener una operadora de despacho, ¿verdad?, que va a ayudarle al sistema a operar al menor costo posible, o sea que eso nos garantiza a los hondureños un menor valor de la tarifa. Así que yo creo que, yo espero que el Congreso Nacional en esta ocasión tenga la visión de que esto no es para vender la empresa, no es para darle puntos al Partido Nacional, esto es un proyecto realmente de país. Han pasado cuántas administraciones liberales, nacionales, de libre, y no han podido con el problema. El problema se está agravando cada vez más, como le comentaba,
cuando era 25%, era gravísimo en el 2008, y ahora estamos en 40%. Y no, porque no se puede, o sea, no se puede, ¿verdad?, poner a un político a manejar un problema que es extremadamente técnico y con la voluntad política. Y nuevamente, me alegra mucho las palabras del presidente expresando esa voluntad, y ojalá con esa misma fuerza apoye a los gerentes de esas empresas a lograr reducir las pérdidas no técnicas. Las técnicas es otro tema, pero las no técnicas se pueden reducir muy rápidamente. Con voluntad política se reducen en cuestión de 2-3 meses. Muy bien, el doctor Dante Mossi con nosotros al banquillo, una pausa y ya regresamos. Bueno, estamos en plena Copa del Mundo y aquí en Al Banquillo tenemos el flash mundialista. No le ha ido del todo bien a algunas potencias europeas. Lo de Alemania, que derrotó por un abultado 7-1 a Curazao, puede ser un espejismo porque Alemania no ha llegado dentro de las favoritas, pero ganó esta tetracampeona mundial. A otro que le fue bien también fue a Suecia, que entró por la repesca y se despachó con un 5-1 ante Túnez, que hoy ha despedido a su entrenador. Vean ustedes, en pleno mundial. Pero no son favoritas. Sí era favorita, o sigue siendo, España, que hoy no le fue bien con un equipo africano que lo ha sorprendido. Es la selección de Cabo Verde, que nos recordó al debut mundialista de Honduras en el 82, que era su primer mundial, un país desconocido en el mundo del deporte para los europeos, y sorprendió a España, que era la anfitriona. Hoy le ha ocurrido lo mismo con Cabo Verde, al favorito en las apuestas, al favorito de la inteligencia artificial, para que vean. España tampoco le fue bien a Bélgica, que no pasó de un empate ante Egipto. Mañana es el gran turno de la otra gran favorita europea, la selección nacional de Francia, que tiene en sus filas a Mbappé, el actual goleador francés que puede superar la cifra de los grandes goleadores en Copas del Mundo, ya que tiene 12 y puede perfectamente superar en este mundial a Miroslav Klose. Estar pendiente. Volvemos a lo nuestro. ¿Cómo manejar el tema del personal? Porque al final ahí también ponen los ojos los políticos, Edgar, y lo hablábamos con el doctor Mossi, que esto es de técnicos, pero el político, así como han frenado muchos cambios porque les tocan sus intereses de votos, ahí va a haber otro gran problema. ¿Cómo debe manejarse eso en una empresa que, si se pone la tecnología, debe funcionar con poco? Mire, en primer lugar hay que reconocer que hay muy buen personal técnico en la ENE. Yo he hablado, por ejemplo, con técnicos en distribución que me han comentado y que más bien lo que me comentan refleja el problema de la politización, porque hay técnicos van con el tema de pérdidas, por ejemplo, y descubren una anomalía, la reportan, pero luego es más arriba que ya se mete un político y les dice no, a este no lo toquen, y pues ya no hacen nada. Entonces, creo que al solucionar y separar un poco ya esos temas más políticos de la operación de la operación ya eficiente como empresa de servicio de energía eléctrica, eso va a mejorar mucho. Entonces creo que este proceso, en primer lugar, debe de ir acompañado de respeto de los derechos de los trabajadores, ¿verdad? Es posible tener una reestructuración del sector en la que se respeten los derechos, y creo que una vez ya establecidas las subsidiarias, se deben de hacer las evaluaciones pertinentes y pues las acciones pertinentes para identificar cuál es el personal que ya existe dentro de la NE, que va a cada una de estas subsidiarias, y que pues de acuerdo a estas evaluaciones se trate a cada quien respetando sus derechos y asegurándole pues lo máximo posible de acuerdo a la ley. Eso con la parte de la ENE. Pero también, ¿verdad?, está el operador del sistema, el Centro Nacional de Despacho, que hay que cuidarlo. Hay un personal técnico muy preparado ahí, que haya una transición también, que no afecte al servicio, que tampoco esto lleve a la fuga de talento, ¿verdad? Entonces, nosotros lo hemos visto así desde ASJ. Es posible, pues, impulsar una reestructuración del sector, reestructuración de la NE, respetando los derechos de los trabajadores y cuidando el buen talento técnico que ya existe en la ENE.
al mismo tiempo también que se hacen las evaluaciones pertinentes para eficientar el personal. Ahora, en este proceso, la tecnología no se debe quitar si finalmente se avanza en la ruta de la transformación de la ENE, y aquí debe existir la conciencia y la claridad de quienes van a tomar estas decisiones, que vienen recortes, y este es el nuevo mundo, lastimosamente, si incluso hasta nosotros que tenemos una profesión de comunicación estamos bajo riesgo, no digamos los ingenieros. Con el uso de la tecnología y los robots están en iguales condiciones, doctor. Mire, yo creo que la ventaja de energía eléctrica es que es un sector primario. O sea, generar energía eléctrica es igual desde que Edison inventó la electricidad. Y se requiere conocimientos muy técnicos para hacerlo, ¿verdad? La física sigue siendo fundamental de cómo se genera energía eléctrica. Yo creería más bien aquí, un poco para responder a la pregunta sobre la tecnología y la empresa eléctrica. Hay que recordar que, por ejemplo, se aprobó un contrato, una empresa, se aprobó dentro de un decreto de otra cosa, ¿verdad? Y se le cedió toda la facturación a una empresa privada, y más bien la ENE se quedó sin poder facturar. Entonces, más bien ahora es cómo empoderamos a estas empresas, pensando en generación, que es, creo, una de las preocupaciones más grandes. Digamos, generación va a tener que buscar nuevo talento, además del que tiene, para ver de qué manera potencia su flujo de caja para buscar cómo financiar la quinta turbina del cajón, cómo actualizar los sistemas de control del cajón, de Cañaveral, de Río Lindo. Creo que esas dos ya están siendo actualizadas, pero otras represas, como completar el proyecto de Patuca. La empresa de transmisión igual tiene que completar sus cuadros de contabilidad, de finanzas, de comunicación, porque creo que es algo que a este gobierno le ha faltado muchísimo, cómo comunica lo que está logrando. Y todo esto tiene que hacerlo de manera gradual, ordenada. Como digo, va a tomar un año probablemente que esas empresas se sientan empoderadas, que el nuevo gerente de ENE Generación, el nuevo gerente de ENE Transmisión y el gerente de ENE Distribución están empoderados y tengan los instrumentos financieros para poder hacer sus inversiones sin que el Estado esté, transfiriendo el dinero a cada rato. Entonces yo creo que la misión es grande, la tecnología viene a ayudarles más bien. Los medidores, por ejemplo, nuevamente trabajé en África. En África, hoy escuché al gerente hablar de que los medidores prepago no están incluidos, pero quizá en distribución más adelante pueda que los considere, pero hay, digamos yo, cuando yo viví en Washington, los generadores, los medidores de electricidad son leídos infrarrojamente, o sea, se conectan con la computadora. Ellos nunca llegan a la casa de uno a ver cuánto consumió uno. Pasa un carro y mide, lee todos los medidores sin leerlos. O sea, porque ellos emiten una señal, un código y Dante Mossing en el apartamento total debe tanto, punto, y me cobran eso. Entonces, igual, y si no pago, me lo cortan también, ¿verdad? O, digamos, yo cuando suspendí servicio. Y cortan desde un servidor que lo mejor ni está en la misma ciudad. Así es. Entonces, las habilidades comienzan a evolucionar, pero todavía, digamos, ENE Distribución tiene una misión y transmisión. No, todas tienen, pero ENE Distribución creo que tiene una deuda con los pobres de Honduras y expandir el servicio eléctrico a la... Bueno, aquí hay otro elemento y tiene que ver con toda la actividad paralela que mientras se discute esa ley deben ir planificando, y es la potencia disponible, la generación a futuro, por cuanto una licitación de más de 1000 megas no se hizo en el pasado, y hoy estamos demandando hacia el futuro esta energía que ya debe iniciar un proceso que no es a corto plazo, que es para largo plazo. ¿Cómo debe definirse la cantidad de megas que vamos a necesitar y cuándo empezar, Edgar? ¿Qué tipo de potencia se va a contratar? Hablando de la generación que deberá ser, ¿de qué? ¿Cuándo deben arrancar con eso? Fíjese que parte de los avances que se hicieron cuando se estableció un operador del sistema es que se empezó a crear algo que se llama plan indicativo de la generación, que muestra a mediano o largo plazo un poco de la demanda
y en ese sentido, ¿cuál es la nueva generación que se necesita en términos tanto de energía como de potencia firme? Lo mismo existe para transmisión, de hecho. Entonces, estos planes ya pues toman en consideración varias variables importantes para ir planificando a largo plazo. El problema ha sido que como la situación financiera de la ANE ha sido tan mala como mal comprador, no ha podido avanzar a tener pues licitaciones verdaderamente competitivas, transparentes. Entonces esperamos de que eso sea algo con lo que avancemos y siempre siguiendo ese plan indicativo y para suplir verdaderamente un déficit que ya tenemos de 400 megawatts de potencia firme. La demanda anda por ahí por los 1500, por los 1900 y la capacidad instalada alrededor de 1500. Y fíjese que la ley más bien ya establece que es responsabilidad de la distribuidora tener toda la potencia firme asegurada y aún un margen arriba de eso, pero la ENE no está cumpliendo con eso por su situación financiera. Entonces, lo que esperaríamos acá es que de la mano de la operativización de este decreto se avance en primer lugar con un plan de corto plazo para asegurar el suministro que ya necesitamos. Y a medida se avanza con eso, esperemos ya que se creen las capacidades financieras de la ENE Distribución especialmente para poder pues tener las capacidades y mostrarse como un mejor comprador y así tener una licitación pública, internacional, competitiva, donde haya mucho interés de los inversionistas de venir al país con reglas claras, con un operador del sistema creíble, un regulador, un buen mercado. Y acá lo que esperaríamos, ¿verdad?, es que por nuestra tal vez condición o posicionamiento geográfico, con mucho sol, con viento, tal vez y ahora con los precios ahora de la energía solar y la batería viniéndose para abajo, pues creo que podríamos esperar bastantes ofertas en ese campo. Pero licitación pública internacional, no compra directa, que ese ha sido el otro gran mal que tiene la ANE. Y si no, miremos esas contrataciones de motores generadores a base de diésel que tienen precio arriba de los 43 o más centavos de dólar por pretender hacerlo todo rápido. Sí, hemos venido a puro parche operativo. Hemos tenido un déficit de suministro ya por los últimos años, pero con estas soluciones caras y sucias, pues no nos han dejado ver la realidad completamente, pero es una realidad que está ahí. Y pues hay muchos factores positivos para tener energía más limpia. Nosotros creemos que el futuro de Honduras debe tener energía más limpia y barata, pero que se haga esto mediante los mecanismos que competen de la competencia y la transparencia y no apresurándose a ver el tema de exoneraciones o ese tipo de incentivos. Muy bien, gracias. Edgar Aguilar y Dante Mossi nos han acompañado esta noche al banquillo y me llamó la atención, hay que quitar en esa corbata, que no esté así, Lené. La oveja negra, la oveja negra. Así es. Gracias, doctor, gracias, Edgar, por su sintonía, muy amables.